Hemos abarcado varios puntos de la economía, lo que tiene que ver con el rol del Estado, los empresarios, el compromiso, hasta la cuestión cultural de los argentinos de refugiarnos en el dólar. Pero también hay otra realidad y un índice muy concreto que tiene que ver con la economía real, como se llama, y es el empleo, que ha crecido en los últimos años. ¿Cómo se combate la inflación con el empleo? Es decir, las paritarias también han crecido al ritmo de la inflación y algunos dicen, este es el refugio más importante del trabajador. Una cosa es pelear contra la inflación sin empleo y otra es hacerlo con empleo concreto. El informe acerca de la realidad del empleo en la Argentina. Wiener aseguró esta semana que Santa Fe es la provincia que más ha aportado a la economía nacional y que es muy interesante gobernarla por su diversidad. Tiene agro, la industria, tiene polos petroquímicos, fábricas de autos y acerías, dijo el gobernador. Y hasta invitó a la presidenta a un diálogo nacional donde tomar medidas para enfrentar los coletazos de la crisis internacional. Entre otros puntos, quiere discutir sobre el sistema energético en favor de la industrialización y el trabajo en negro. Ahora bien, si el panorama mundial entra en coma, si hay ajustes y despidos, un real devaluado y un recorte en el mercado brasileño, ¿qué pasará con el empleo en la Argentina y en la provincia? ¿Se aplicará una política de recesión como en 2009 o el Estado incentivará la actividad económica? ¿Qué pasará en Rosario, donde ya se anuncian las subas del boleto de la TGI y 32.000 personas se anotaron para ocupar 250 vacantes en el municipio en búsqueda de estabilidad y beneficios sociales? ¿Comienzan los ajustes en el cinturón de los rosarinos? Y demasiado bien. Ahora, gracias a la presidenta que tenemos, demasiado bien me va. La asignación familiar por hijo, tengo 3 hijos, una ayuda bárbara. No alcanza, no, hoy vengo a hacer unos trámites para asignación familiar y una ayudita nada más, pero no llegamos. Sí, cuesta mucho, ya no se puede ahorrar más nada, por lo menos en mi caso ya no. Tenemos 2 ingresos y dentro de todo nos defendemos, pero no, está jodido, está caro todo, está todo bastante caro, mucha inflación. No alcanza para nada. Y más que ahora el boleto va a aumentar 5 pesos. Hay como un brete también en la consecución del trabajo. Hay sectores de la población que han quedado muy desfasados con respecto a la capacitación, al acceso al estudio, a la educación, y eso los limita enormemente a la hora de conseguir trabajo. Justamente es un problema que también tienen los empresarios a la hora de conseguir mano de obra. ¿Cómo se sale de este brete, Añaños? Bueno, en 20 años. Primero, me parece que un tema sobre el que me hubiera gustado profundizar más a lo largo de toda la mesa. El problema del tiempo es un tema, ¿no? Uno puede ir en la dirección correcta, pero le va a llevar mucho tiempo. Primero en 20 años. Más, procesos históricos. Absolutamente, ¿no? Y cuando uno ve los ejemplos de otros países de industrialización o desarrollo reciente, qué sé yo, esos ejemplos súper exitosos como Corea del Sur, que yo le llevó 60 años hacer ciertas cosas. Corea exportó 10 años seguidos cabello humano y algas, por ejemplo, ¿no? Son procesos muy largos. Aparte del tiempo, lo que hay es una complejidad creciente, porque cuando nos vamos acercando al núcleo duro de la desocupación es como bajar los últimos kilos, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, yo me veo ahí en el monitor y me veo gordo. Yo tengo que bajar de peso, ¿no? 20 kilos. Los primeros 10 o 15 los voy a bajar muy rápido y los últimos me va a costar mucho más. Con la desocupación pasa algo muy similar. Porque la desocupación remanente o este saldo marginal que nos está quedando desocupados, que para la Argentina es virtual pleno empleo, es una forma particular de desocupación que se llama desempleo estructural, que tiene que ver con la existencia de un desacople, un desajuste entre lo que los empresarios demandan y lo que el mercado tiene para ofrecer como cualidades o como calificaciones. Eso va a llevar mucho tiempo y probablemente lleve más de una generación resolver esta cuestión, porque hay que recapacitar y reinsertar y probablemente la educación sea el instrumento adecuado. Berrocal, hay un tema concreto en esto que tiene que ver con la industria. Todos los industriales que han venido aquí al canal y hemos entrevistado con Susana nos dicen lo mismo. No conseguimos personal capacitado a determinado nivel. Y realmente es como que también se agotó una cantera de primera capacitación. ¿Va a haber que esperar también? ¿Ustedes sienten eso? Bueno, nosotros salimos al cruce de eso. Nosotros en la Asociación de Industriales Metalúrgicos, desde el año 95 que estamos trabajando en ese tema, apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo, generamos un sistema de capacitación por competencias laborales, con lo cual logramos mucha eficiencia en el proceso de capacitación. Nosotros estamos entrenando un soldador para sacarlo al campo en 100 horas. En 100 horas tenemos un oficial soldador. O sea,
ese sistema es exitoso. De hecho, nos han dado un premio en el Banco Interamericano de Desarrollo. Al Centro Tecnológico Sensabela le dieron un premio de $150.000 por este desarrollo exitoso que se ha hecho. Creo que es la herramienta para solucionar el problema de la capacitación profesional. Claro. Esto no compite con la educación, que es otra cosa totalmente distinta. La educación prepara a un individuo para dentro de 10 años. Nosotros preparamos un oficial para que salga a soldar en 100 horas, una persona que salga a manejar una máquina inyectora, un torno de control numérico en muy pocas horas. Eso es formación profesional, lo otro es formar un individuo. Van por carriles distintos, pero ya te digo, nosotros salimos al cruce de esto por la necesidad que veíamos dentro de siempre hablando de empleo calificado, de trabajo decente, y hemos capacitado jefes y jefas de familia, desocupados, todo tipo de personas que al menos tenga la escuela primaria completa, lo podemos llegar a capacitar con eficiencia. Teresa Benen, bueno, el socialismo ha apoyado de alguna manera también la asignación universal por hijo en el Congreso, pero también acá en la provincia de Santa Fe se han hecho acuerdos, por ejemplo con FISPE para la capacitación, pero muchos empresarios santafesinos, como veíamos recién con Leo y de alguna manera reconocía también Berrocal, están en problemas desde ese punto de vista. ¿Qué se puede hacer en Santa Fe para mejorar esto? Y me parece que el tema de la capacitación, y impulsar desde algún ministerio el tema de la capacitación del personal es fundamental, o apoyar en esta línea de formación permanente, pero me da la sensación que hay un tema previo como que no se está abordando, que es la situación, porque por un lado hubo un gran crecimiento del empleo, 7,5 millones de personas que han tenido un incremento en el salario real por encima del incremento de la inflación, pero también existe una gran cantidad de trabajo precario, el 30, casi 40% del total del empleo, 6 millones de empleos que no están en blanco y que también son un primer paso para después trabajar sobre la capacitación laboral, porque capacitación sin pensar en que el empleo esté regularizado no es una respuesta. Entonces me parece que ese es el gran tema para cualquier próxima gestión, que es cómo incorporo a esa masa de trabajadores que hoy no está con un trabajo regularizado, pero que sí tiene trabajo. Claro. Creo que por ahí pasa el gran desafío. Castro, yo quería incorporar un tema más allá del empleo, el tema de los subsidios en la economía argentina, ¿no? Que han crecido muchísimo, que todavía no lo hemos abordado, pero días pasados los diarios publicaban cifras realmente importantísimas. ¿Esto es normal, o aumentar los subsidios en algún momento o a largo plazo se termina pagando? ¿Cómo lo ven ustedes? En el largo plazo en la economía todo se termina pagando. O sea, si haces las cosas mal, en el largo plazo la economía, el mercado, la gente te corrige. Porque en el fondo no podés vencer la realidad. Vos hacés lo que quieras, pero la realidad finalmente se impone. Con los salarios y la inflación pasa un poco lo mismo. Yo no conozco ninguna economía del mundo que en 10, 20, 30 años los salarios le ganan a la inflación. Entonces, si vos no empezás por corregir el problema de la inflación, aunque hoy estemos en un buen nivel de salario y que la gente tenga un buen nivel de consumo, no dura. Los subsidios igual. Si vos estás consumiendo gas en tu casa a $2 el BTU y lo que importás de afuera cuesta $10 el BTU en todo el resto del mundo, el Estado no va a poder poner la diferencia toda la vida. Porque además, a $2 el BTU vos prendés la estufa más de lo que se puede, usás la luz más de lo que se puede, usás el auto más de lo que se puede. Entonces, es lindísimo, ojalá viniera una edad buena y nos subsidiara a todos, pero la economía no funciona a base de subsidios, funciona a base de productividad, de ahorro, que en la Argentina hay poco, de inversión, de transpiración, de sacrificio, de laburo. Entonces, a mí me encanta vivir en el país de los subsidios, en el país de la protección, en el país de la inflación, y por un rato está todo bien, pero al final, en todas partes la economía te corrige, y si no, preguntar a los griegos. O si no, preguntarnos a nosotros por muchos años. Digo, cosas que son artificiales en la economía que no son sustentables, no son sustentables. Y los subsidios están en ese andarivel, no son sustentables. Volvemos al tema de la pobreza, Sandra, porque hubo una época en la Argentina donde todo el mundo decía de la pobreza se sale trabajando, o por lo menos de la indignidad, de la indigencia se sale trabajando. En estos momentos es muy difícil, si no es justamente con una asignación universal por hijo. Yo quería rescatar un poco lo que decía Teresa hoy cuando hablaba del tema del empleo. Me parece que en realidad en la Argentina hablar de empleo no significa hablar de buenos ingresos. En realidad tener empleo no significa
que las personas no estén en la línea de la pobreza. Y me parece que en esto tiene mucho que ver el trabajo informal. El alto grado de trabajo informal que existe en la Argentina todavía es, creo, una de las materias pendientes. Digo, el Ministerio de Trabajo de la Nación y de las provincias también se está trabajando mucho en eso, pero es casi ese núcleo duro del que él hablaba sobre la desocupación, que es el núcleo duro en el caso del empleo. Por eso también es un poco lo que decía, transmitía la gente en el informe, hacía referencia, el dinero no alcanza. Digo, hay distintos niveles de ingreso. Puede ser que una persona sea computada como empleada, pero ese ingreso no sea el que le permita a una familia poder llevar adelante una vida dignamente para poder cubrir sus necesidades básicas y elementales de servicio, de alimentación y demás. De hecho, ayer o ahorrar, mucho menos ahorrar, claro, ¿no? Bueno, de todos modos me parece que, bueno, esta semana también se dieron los índices oficiales sobre eso y hablaban de una familia, para no caer en la línea de la pobreza, que tiene que tener un ingreso de 1.340, casi 1.350 pesos. Ese es el indicador oficial para que una familia no sea pobre en la Argentina. Me parece que si nosotros un poco miramos estos números es muy difícil de acomodarlo con la realidad que vivimos todos los días. Por eso me parece que es un trabajo y es uno de los desafíos en un escenario donde, bueno, el empleo está creciendo, los empresarios están demandando mano de obra. Quizás a lo mejor sea el momento de empezar a blanquear toda esa situación, ¿no? Para que los ingresos sean quizás el signo igual con el empleo. De todas maneras, con un país que tiene los índices de pobreza en Argentina, donde todavía falta mucha riqueza por distribuir, nadie puede estar conforme, ¿no? Ni los empresarios, ni los trabajadores, ni los ciudadanos. Todavía falta mucho. Igual parece ser que el panorama se presenta por lo menos más auspicioso que en Europa. Y un camino, ¿no? Es decir, como decía recién Añaños también, a largo plazo, que nos cuesta tanto pensar aquí en la Argentina. Muchísimas gracias a todos por haber venido, Gracias, aprendimos mucho como siempre y tenemos un panorama más claro, pero por supuesto va a haber mucho que discutir sobre economía en lo que resta del año. Gracias a ustedes por acompañarnos también, acordate que puedes participar de este debate a través de Facebook y volver a ver el programa a través del canal de 89 segundos en YouTube. Hasta el domingo que viene a las 19:30 con más debate en 89 segundos. Chao, hasta el domingo.